Dios les bendiga. En el día de hoy vamos a presenciar una entrevista que realizó el apologista Joaquín Urrutia al apologista trinitario Ángel García. ¿Qué vamos a ver en este debate? Vamos a darnos cuenta que el señor Ángel García va a manifestar de manera clara, explícita, que él cree en tres espíritus divinos en el ser de Dios. Así como lo escuchó, tres espíritus divinos separados, independientes, diferentes el uno del otro, con la misma esencia en el ser de Dios. Tres espíritus divinos. Y estos tres espíritus divinos son tres espíritus santos. Tres espíritus santos divinos en el ser de Dios por atributo. Vamos a ver que el señor Ángel García ha ido bastante lejos con relación a sus pensamientos y a su manera de interpretar la Biblia, trayéndonos un politeísmo explícito. Porque aunque se crea y se diga que hay un solo Dios, pero al manifestar que en ese Dios hay tres espíritus distintos, divinos, y que podemos adorar a cada uno de ellos, inclusive por separado, decirle a cada uno de ellos Espíritu Santo por atributo, Espíritus Santos de Dios, Espíritus Divinos de Dios, los alabo Espíritus Santos de Dios, aunque se diga por atributo, eso realmente suena y es politeísmo. Entonces, en esta entrevista vamos a ver donde el señor Ángel García va a manifestar que él cree en tres espíritus divinos y que estos tres espíritus divinos por atributos son espíritus santos divinos en el ser de Dios. Entre otras cosas, también podemos resaltar que el señor Ángel García cree en tres Jehová. Un Jehová, el cual llama el Jehová traspasado, y hay otros dos Jehová que no son traspasados, que es Jehová el Padre y Jehová el Espíritu Santo. De tal manera encontramos todo esto. Podemos decir que la Trinidad jamás ha ido tan lejos en su politeísmo. Siempre han tratado de manifestar que no creen en un politeísmo, que creer en tres personas no significa un politeísmo, ya que cada persona tiene la misma sustancia y esencia. Pero al decir que cada persona de la Trinidad en el ser de Dios es un espíritu distinto al otro y que cada espíritu divino es Espíritu Santo por atributo, realmente podemos darnos cuenta que es un politeísmo. No podríamos llamarlo de otra manera, es un politeísmo muy claro. Y vamos a analizar la entrevista y esperamos que este video le sirva a los amigos trinitarios, a los amigos trinitarios, para que ellos se den cuenta que la Trinidad es una doctrina no bíblica y que cada vez que usted trata de defenderla y profundiza en esta doctrina trinitaria antibíblica, comienza uno a caer en herejías como estas. Entonces vamos a ver el debate, perdón, la entrevista y vamos a analizar las palabras de Ángel García. Inclusive vamos a analizar las palabras y las preguntas del señor Joaquín Urrutia. En la deidad, Pastor Ángel García, en la deidad hay tres espíritus o subsisten tres espíritus, sí o no, ¿por qué? Esa es mi pregunta. Si en la deidad hay tres espíritus o subsisten tres espíritus, sí o no, ¿por qué? Bueno, fíjate, tu pregunta es muy interesante. Eso depende de tu concepción personal de la palabra espíritu en Juan 4:24. Primero, por el contexto, al Padre se le llama espíritu, ¿sí? O cuando se dice que Dios es espíritu en Juan 4:24, el contexto se refiere al Padre, como nosotros ya lo hemos explicado y lo hemos dicho,
¿verdad? El contexto debe prelar, ahí no se está refiriendo San Juan a las tres personas divinas. Y cuando tú tienes esa concepción, tú puedes entender si ese predicado nominal precopulativo, ¿sí? Espíritu, tú lo vas a entender como cualitativo, lo vas a entender como indefinido, o si lo vas a entender como definido. O sea, que pudieras entender, Dios es el espíritu, aunque no esté el artículo, pero la regla de Caldwell, ¿verdad? La regla de Caldwell permite que un predicado nominal precopulativo inarticulado sea definido. Es casi el 80% de la regla, si mal no recuerdo. Entonces se puede entender como Dios es el espíritu. Aparte de eso, que el verbo copulativo no está allí porque está en aposición, pero se suple la elipsis, no hay problema, se quita la coma. Entonces pudieras entenderlo como cualitativo, refiriéndose al ser de Dios, ¿sí? O pudieras entenderlo indefinido. Dios es un espíritu, es decir, él entra en la categoría de ser un espíritu como los ángeles, como inclusive nosotros, porque el que se une al Señor, un espíritu es. Y así lo dice igualito, y la construcción es idéntica en 1 Corintios 6:17. El que se adhiere al Señor, nuestras traducciones dicen un espíritu es con él, pero la frase preposicional con él no está. No existe en el griego. Sí, Y pastor, aparte, pero hablando del ser abstracto, hablando en general del ser abstracto, donde existen o subsisten tres personas. Yo te entiendo la pregunta, pero necesito ampliar esto y explicarlo para que se pueda entender desde los 2 puntos o 3 puntos de vista cuál pudiera ser la respuesta, porque los teólogos difieren. Bueno, vamos a analizar un poco la pregunta y la respuesta. El señor Urrutia pregunta, ¿en la deidad hay 3 espíritus? Refiriéndose a 3 espíritus divinos. Y el señor García habla de acuerdo a Juan 4:24, donde dice Dios es espíritu. García dice que en el contexto no se habla de las 3 personas, sino una en especial, el cual es el Padre. Y cuando él va a decir o a explicar un poco acerca de este texto, él dice que depende de la concepción personal sobre la palabra espíritu en Juan 4:24. Ángel García dice que se puede entender como definido, Dios es el espíritu, o se puede entender indefinido, Dios es un espíritu, o se puede entender como cualitativo, Dios es espíritu. También manifiesta que los teólogos difieren en cómo interpretar Juan 4:24 en relación al espíritu. Entonces, vamos a analizar ahora cómo el señor Ángel García va a inclinarse por lo que es cualitativo. Él cree que es una cualidad del Padre cuando se dice en Juan 4:24, Dios es espíritu. Ahora, si existen en la divinidad, si entendemos espíritu, ¿verdad? Como un atributo de Dios. Ahora, ¿cómo lo entiende el pastor Ángel García? Yo entiendo la palabra espíritu allí simplemente como un atributo de Dios o como un atributo comunicable de Dios. Y yo quisiera citar literalmente la nota crítica de una Biblia que tengo aquí de estudio que compré en Colombia, que me encantó. Tengo varias notas críticas aquí para citártela, ¿no? Pero esta nota crítica dice, Dios es espíritu, significa que Dios no está formado de materia física ni tiene un cuerpo de materia física. Es decir, para mí, ahí lo que está a la vista es la inmaterialidad de Dios. Y para mí es un atributo comunicable de Dios. ¿Sí? Si ese es el sentido que es para Ángel García, y desde ese sentido yo te voy a responder, entonces para mí ese atributo de inmaterialidad no solamente lo posee el Padre, lo tiene que poseer el Hijo y lo tiene que poseer el Espíritu Santo, y en ese sentido mi respuesta sería sí, y es por eso. Bueno, vamos a tocar algunos puntos. Él dice que es cualitativo, ¿no? Que es un atributo del Padre en Juan 4:24.
que el Padre es espíritu, un atributo de inmaterialidad. Pero que los teólogos difieren. Unos dicen que es cualitativo, otro es definido y otros indefinido. Vamos a pensar que sea definido. Vamos a pensar por un momento la opción de que en Juan 4:24 lo que se dice del Padre es que el Padre es el Espíritu, o Dios el Padre es el Espíritu. Cuando nosotros hablamos en un sentido definido, lo que estamos diciendo es que el Padre sería el único espíritu que menciona la Biblia, porque solamente hay un espíritu. Ahora, si hay varios espíritus divinos, no podría ser definido, porque tendría que decir que el Padre es un espíritu al igual que otros. Pero si hablamos en un sentido definido, el Padre o Dios es el Espíritu, refiriéndose a que el Padre sería el único Espíritu divino que encontramos en la Biblia. Aparte de eso, también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 4, dice que hay un Espíritu o que hay un solo Espíritu. Si usted observa en Efesios 4:4, Pablo no dice que hay un solo Espíritu Santo o que hay un Espíritu Santo. Pablo sencillamente dice que hay un Espíritu, un solo Espíritu. Hay un Espíritu. Y cuando nos preguntamos quién es ese único y solo Espíritu divino, si se lo atribuimos al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es ese solo y único Espíritu que encontramos en Efesios 4:4. Ahora, si se habla del Padre en Juan 4:24, del que el Padre es Espíritu y hay un solo Espíritu en Efesios 4:4, entonces el Padre es ese único Espíritu. El Padre sería al mismo tiempo el Espíritu Santo. Porque si usted analiza un poco en Efesios 4:4, usted se da cuenta de que ahí no está diciendo de que hay un Espíritu Santo, como lo quiere hacer creer de pronto el señor Ángel García. Hay 3 espíritus divinos para él. Pero cuando se dice en Efesios 4:4 que hay un espíritu, él dice, sí, hay un Espíritu Santo. De los 3 hay uno que es Espíritu Santo. No, pero eso no es lo que dice la Biblia en Efesios 4:4. Sencillamente dice que hay un espíritu. Sencillo, hay un espíritu. Un espíritu distinto a cualquier otro espíritu existente. Hay un espíritu. Uno solo. ¿Quién es ese solo y único espíritu que Pablo habla en Efesios 4:4? Si dice que es el Espíritu Santo, bueno, entonces el Espíritu Santo es ese solo y único espíritu de Efesios 4:4. Y si el Padre es espíritu y hay un solo espíritu, el cual es el Espíritu Santo, entonces el Padre, por definición, es el Espíritu Santo. Entonces, ahora García dice, yo lo entiendo como un atributo de Dios. Dice en Juan 4:24, se habla del atributo inmaterial del Padre. El Hijo y el Espíritu Santo tienen el atributo de la inmaterialidad. Entonces, Ángel García lo que está diciendo es que el Padre es espíritu, el Hijo es espíritu y ese espíritu es distinto al espíritu del Padre, hablando ontológicamente, y el Espíritu también es espíritu y es un espíritu divino al espíritu de la persona del Hijo y al espíritu de la persona del Padre. Entonces, eso prácticamente es lo que nos está diciendo Ángel García. Vamos a escuchar. Por la forma en la que yo no tengo problema con eso desde ese punto de vista. Entonces sí podemos decir son personas que Dios son 3 espíritus.
Dios son tres espíritus. ¿Sí? Dios son tres espíritus. Bueno, esa declaración tuya es inexacta. ¿Por qué es inexacta? Porque el ser de Dios no es una persona. El ser de Dios es una esencia, es una sustancia. Bueno, entonces Urrutia le pregunta, ¿podríamos entonces decir que Dios es tres espíritus? Y García responde, es inexacto. Es decir que Dios es tres espíritus es inexacto. Y él dice que es inexacto esa palabra porque el ser de Dios no es una persona. Y aquí también tenemos algo muy interesante. O sea, Dios como ser no es una persona. Es algo abstracto, es una sustancia. Él dice, el ser de Dios es una esencia, el ser de Dios es una sustancia donde existen tres personas divinas, donde cada persona divina es un espíritu divino, donde cada espíritu divino es un espíritu santo por atributo. Entonces, Ángel García dice, Dios no, el ser de Dios no es una persona. Entonces, como el ser de Dios no es una persona, sencillamente es una esencia, es una sustancia, eso indicaría que nadie puede tener una relación personal con el ser de Dios. Porque no se puede tener una relación personal con algo que sencillamente es una esencia o una sustancia y no una persona con la cual se pueda tener una relación personal. Entonces Ángel García dice, no, el ser de Dios no es una persona. Es una esencia, es una sustancia, pero no persona. Entonces, como no es una persona, nadie puede tener una relación personal con el ser de Dios. Nadie puede decir, Dios, Dios háblame, Dios háblame. Cuando una persona dice Dios háblame, sea cristiana o no sea cristiana, las personas no están pensando en alguna persona de la Trinidad, no están pensando en el Padre o en el Hijo o en el Espíritu Santo. Sencillamente esa persona cree que hay un Dios y que ese Dios puede relacionarse con la persona que le está orando. Entonces, cuando la persona dice, Dios ayúdame, Dios háblame, sencillamente, eso estaría incorrecto. Porque se está comunicando o está tratando de relacionarse con un ser que no es una persona, sencillamente es una esencia, una sustancia. Tendría que la persona decir, Dios Padre, ayúdame, Dios Padre, háblame, o Dios Hijo, háblame, o Dios Hijo, ayúdame, o Dios Espíritu Santo, háblame. Porque si decimos sencillamente Dios, ¿a quién nos estaremos refiriendo? Tendría que la Trinidad decir, o el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, mira, alguien está orando y está diciendo Dios. ¿A cuál de nosotros tres se estará refiriendo? Pero el que está orando sencillamente dice Dios. Eso me parece algo básico, pero es bueno tenerlo a consideración. Hay un versículo que se encuentra en Isaías capítulo 44, verso 6, y dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Hay una persona que está hablando, dice yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí, o sea, aparte o fuera de ese yo, no hay Dios. Entonces, hay una persona hablando, dice yo soy el primero y yo soy el postrero. Si ese yo es una persona divina de la Trinidad, entonces aparte de esa persona divina, no hay Dios.
porque él dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí o aparte de mí, aparte de ese yo, no hay Dios. Entonces vemos que si es una persona de la Trinidad quien está hablando, entonces las otras dos personas no son Dios. Eso por una parte. Ahora, no podríamos decir que está hablando el ser de Dios, porque para García el ser de Dios solamente es una esencia y una sustancia. De tal manera, no hay un Dios que pueda hablar donde existan las tres personas, porque ese Dios no es una persona. Ese Dios es una esencia donde existen las tres personas. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta. Dice el verso 8, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo. Entonces, aquí vemos que ese yo es el único Dios y que aparte o fuera de ese yo, no hay Dios. Dice, no hay Dios sino yo. ¿Quién es ese yo? Bueno, si es una de las tres personas de la Trinidad, bueno, ese solo yo o esa sola persona es el único Dios y aparte de esa persona no hay Dios. Sigue diciendo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces hay una persona divina que dice, mira, aparte de mí no hay Dios. Tampoco aparte de mí no hay fuerte. No conozco, o sea, yo no conozco aparte de mí otro Dios. Entonces, aquí vemos la complejidad de la Trinidad si una sola persona es la que está hablando. Ahora, si el que está hablando es el ser de Dios, como ese único Dios, donde existen las tres personas, tampoco podría ser, porque tendríamos que darle personalidad a ese ser de Dios, pero García dice que el ser de Dios solamente es una esencia y es una sustancia. Vamos a ver otro fragmento de esta entrevista. Ya usted me habló de un ser espiritual que es abstracto, ¿no? O sea, un ser espiritual, pero en ese ser espiritual abstracto, espiritual es una naturaleza. Ojo, esa una naturaleza abstracta. Esa naturaleza es espíritu, ¿cierto o falso? La Biblia no lo dice. O sea que... Bueno, aquí hay otra pregunta muy interesante por parte del señor Joaquín Urrutia. A mi manera de ver esta entrevista me llamó mucho la atención y agradezco a la persona que me lo haya mandado. ¿Por qué? Porque aquí vemos que las preguntas que hace el apologista Joaquín Urrutia sacan aquello que el señor Ángel García ahora comienza a creer y ahora está enseñando. Realmente es una nueva doctrina. Realmente es una nueva doctrina. Y voy a dar mis razones por las cuales creo que esta nueva enseñanza del señor Ángel es una nueva doctrina inclusive para él. Mucho más para sus seguidores. Y esta nueva doctrina del señor Ángel García sencillamente está alejando a la Trinidad más del monoteísmo bíblico y lo está llevando a un extremo muy profundo de lo que es el politeísmo. Y eso realmente es una gran herejía. Es una gran herejía. Me acuerdo cuando yo era trinitario y me gustaba hablar mucho de Dios y bueno, conocí la Trinidad. Inclusive tuve la oportunidad de hablar con algunos unicitarios, compartir con ellos, presentar argumentos a favor de la Trinidad y escuchar algunos unicitarios. Y
cuando Dios comenzó a tratar conmigo, yo le oré mucho al Señor y comencé a leer la Biblia pidiéndole la dirección a Dios. Y comencé a entender y a ver muchos versículos como si mis ojos se hubiesen abierto. Y realmente fue un momento donde Dios tocó mi corazón, donde hablé mucho con Dios para tomar una decisión. No fue una decisión a la carrera, fue una decisión de mucha búsqueda en oración a Dios. Pero llegó un momento en que me tocó decidir entre la Trinidad que creía y predicaba hasta ese momento, con lo que ahora entendía de la palabra del Señor. Me tocaba decidir con la Trinidad que había entendido y me habían enseñado, con lo que enseña y encontramos en la palabra del Señor. Hoy doy gracias a Dios porque Dios me ha guardado y me ha hecho entender cada vez más su palabra. Pero me da mucho temor en no solamente en haberme quedado en la Trinidad, sino en poder llegar a creer que en el ser de Dios hay tres espíritus divinos y que esos tres espíritus divinos son tres espíritus santos por atributo. No me imagino, de verdad, no me imagino diciendo yo, espíritus santos de Dios, los alabo, los adoro, espíritus santos de Dios. ¿Verdad que suena bastante politeísta? Tampoco me imagino decir espíritus divinos de Dios, benditos espíritus divinos de Dios, los alabos, los adoro, espíritus divinos de Dios, espíritus santos divinos de Dios. Realmente eso usted nunca va a encontrar tal cosa. En la Biblia eso es politeísmo. Si cada persona de la Trinidad es un espíritu distinto del otro, y entonces yo puedo adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo diciéndole espíritus divinos de Dios. Los alabo, los adoro. Espíritus divinos de Dios. Espíritus santos de Dios. Por atributo, pero podría decirlo así. Espíritus santos de Dios. Esta es la doctrina que podemos ver por parte del señor Ángel García. Ahora, el señor Joaquín Urrutia le pregunta a Ángel García, ¿la naturaleza abstracta de Dios es espíritu? Claro, porque como él dijo hace un momento, que el ser de Dios no es una persona, sino que es una esencia o una sustancia, Joaquín Urrutia pregunta, bueno, ¿la naturaleza abstracta de Dios es espíritu? Y entonces Ángel García dice, la Biblia no lo dice. Bueno, aunque la Biblia no lo diga, si no es una persona, sino que es una esencia, nada más, una sustancia, difícilmente uno creería que es un espíritu. Ahora, si es un espíritu, entonces el ser de Dios es un espíritu donde existen tres espíritus divinos. El espíritu divino del Padre, el espíritu divino del Hijo y el espíritu divino del Espíritu Santo. Entonces, si la naturaleza abstracta de Dios llegara a ser espíritu, entonces tenemos un espíritu donde existen tres espíritus divinos. Y si esa naturaleza abstracta llegara a ser espíritu y puede tener una relación personal con nosotros o con sus ángeles, entonces tendríamos que ese espíritu sí es una persona y no solamente una esencia o una sustancia. El ser de Dios no es espíritu. ¿Cómo? Cuando dice Dios es espíritu, ¿no se refiere a lo abstracto, al ser abstracto? ¿Sí o no? Cuando dice Dios es espíritu, se refiere al Padre, a un atributo comunicable de Dios Padre. Ahí
ese Dios que está a la vista es el Padre por el contexto. Eso que usted está diciendo es una especulación suya sin fundamento. Usted tiene que probarme que cuando No, Jesús dice que Dios es, ya no va, te pregunto, Pastor, óigame, te pregunto porque usted lo dije en un óigame, programa, el Martes en la Olla. ya va, Usted dijo que tranquilo. ahí Dios es el Padre, Dios es Espíritu, Ajá. refiriéndose al ser abstracto, a lo que es abstracto. Incluso, si mal no recuerdo, usted lo dijo en el programa que tuvo con Daniel Hernández, donde hubo una mesa redonda, o en el debate que tuvo con ¿cómo se llama él? Habría que verlo en qué contexto lo dije. Ojo con Se eso, me habría que fue el nombre, se me fue el nombre, déjame acordar. No, el otro. ¿Cuál, chico? Después de la mesa redonda, tú tuviste un debate con alguien si María, si Dios había muerto, María era madre de Dios. César Moncada. A ese tú le dijiste claramente, o si no fue en la mesa redonda, fue con César Moncada, y tú le dijiste claramente que ahí Dios es espíritu. En Juan 4:24 se refiere al ser abstracto, pero ahora tú me dices a mí aquí que no. Escucha, si lo dije, ojo, si lo dije hay que verlo en qué contexto lo dije, pero ahí en el contexto, obviamente, y tendríamos que ponerme el video, porque yo no tengo ningún problema, y si lo dije y estoy en un error, no tendría ningún problema en buscarlo. Usted sabe que cuando yo me pongo a buscar un video, te lo uso. No hay ningún tipo de problema, escúchame, no hay ningún tipo de problema. Primero, en el contexto, Dios es el Padre. ¿Sí? Ahora, escúchame bien, es que no hay ningún tipo de problema en eso. ¿Sí? No hay ningún tipo de problema en eso. ¿Por qué? Porque si allí no entendemos que Dios es el Padre, sino que Dios es la sustancia, entonces nosotros tendríamos que adorar a la sustancia. Y no hay texto bíblico que mande a adorar a la sustancia. Entonces, nosotros tenemos que entender, y yo quiero ser muy enfático en esto, porque si yo dije eso, hay que ver en qué contexto lo dije. Y si de verdad lo dije mal, pues bueno, hay que reconocer que lo dije mal y que estoy equivocado. No somos perfectos, pero ojo, yo quiero hacer un énfasis correcto. Claro, por supuesto, tendrías tú que probarme que lo dije y en qué contexto. Por supuesto. Y si yo lo dije en ese contexto, entonces obviamente yo Y ya no creo. me acordé tanto que No, César Moncada te refutó eso. Que César Moncada te refutó. Te dijo que si acaso el hijo se había separado de ese ser abstracto de Juan 4:24, hablando de la muerte. ¿Por qué? Porque te dijo, entonces el Dios Trino o el Dios Trinidad, te dijo César Moncada, los tres tuvieron que haber participado porque es de la misma esencia. O sea, si el Dios Hijo participa de la muerte, entonces la lógica que está usando César Moncada, tiene lógica. ¿Por qué? Porque él dice, porque tú le citaste Juan 4:24 y dijiste que Dios ahí en ese momento era espíritu, refiriéndose al ser abstracto. Y César Moncada te dijo, entonces los tres tuvieron que participar de la muerte. ¿Por qué? Porque el Dios Hijo, ¿verdad? No lo puedes desligar o disociar de ese ser abstracto. Entonces el ser abstracto, Dios Trino, el único Dios Trino es un ser abstracto. No son tres seres abstractos para ustedes. Es un ser abstracto. Entonces, tendría que escuchar el debate y ver qué respuesta se le dio a Moncada en ese momento. Lo que sí quiero certificar, bueno. Yo puedo haber dicho lo que sea y en el contexto que lo haya dicho, pero el contexto allí es claro. Ahí Dios, ese espíritu, número uno, Dios se refiere al Padre porque el contexto lo niega y es innegable. A lo mejor, bueno, si cometí una equivocación, la rectifico. No hay ningún tipo de problema con eso, porque yo, si dije algún error y cometí algún error, que yo creo que todos los días a diario alguien comete errores, yo lo rectifico, ¿no? No tengo ningún problema en eso. ¿Por qué? Porque cuando uno no rectifica un error, puede caer en un problema de que más adelante se vaya acumulando el error y se hace más grande. Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo. Creo que si nosotros cometemos un error debemos rectificarlo y corregirlo. Y creo que creer que hay tres espíritus divinos distintos y que cada espíritu por atributos son espíritus santos divinos en el ser de Dios, no solamente es un error. Yo puedo ver una herejía totalmente clara en esta apreciación, en este nuevo estudio del señor Ángel García. Y esperamos que cuando él vea este video, porque de seguro así será, él pueda corregir su posición. Ahora,
¿por qué esta nueva enseñanza? ¿A qué se debe esta nueva enseñanza de tres espíritus divinos? Creo que esta nueva enseñanza de tres espíritus divinos es por causa de una pregunta que reiteradamente los unicitarios vienen haciéndole a los trinitarios en sus respectivos debates. Por ejemplo, todo trinitario cree, bueno, creía, porque vemos una nueva enseñanza del señor Ángel García, pero todo trinitario, o en su gran mayoría, o en el 99.9% de los trinitarios, creen que hay un espíritu. Entonces la pregunta de los unicitarios era la siguiente: si la segunda persona de la Trinidad, siendo espíritu, se hizo carne y hay un solo espíritu, ¿cómo es que el Padre y el Espíritu Santo, siendo el mismo espíritu del Hijo, no se hicieron carne con el Hijo cuando el Hijo, siendo espíritu, se hizo carne? Entonces, creo que frente a esa clase de preguntas, se ha mostrado ahora de que en el ser de Dios hay tres espíritus divinos. Quisiera pedirle a los amigos trinitarios que nos dejen sus comentarios. Nos gustaría escuchar o leer lo que usted piensa acerca de las declaraciones de Ángel García, que hay tres espíritus divinos, que hay por atributo tres espíritus santos de Dios. Déjanos saber qué piensas, déjanos tus comentarios y vamos a seguir escuchando la entrevista. Ahora, si yo cometí un error, yo lo rectifico, ¿sí? Pero yo estoy claro y estoy totalmente persuadido de que en Juan 4:24, ¿sí? Dios en el contexto tiene que ser el Padre. ¿Por qué tiene que ser el Padre? Porque en el verso 23 ya vemos, ¿verdad?, que el Padre está buscando adoradores para que le adoren, ¿sí? Y entonces, refiriéndose al Padre, él dice: Dios es espíritu. Él no se está refiriendo a la sustancia, porque el sujeto allí es Dios, el sujeto no es espíritu. Ahora, como te lo decía anteriormente, si la sustancia es lo que está a la vista allí, nosotros tenemos que entender si la sustancia, cuando se habla de espíritu, que es el predicado nominal, si espíritu es la sustancia del único Dios, entonces nadie podría ser espíritu, excepto Cristo el Padre y el Espíritu Santo. O sea, entonces los ángeles no podrían ser espíritu, porque el ser de Dios, si es lo que está a la vista allí, la naturaleza, la deidad, ¿sí?, es lo que está a la vista allí. Eso es la deidad. Número uno, es incomunicable. Número dos, es indivisible y ninguna otra criatura la puede portar en su totalidad, excepto el Padre, el Hijo, según Hebreos 1:3. Pastor, ya que usted mencionó los ángeles, mira, los ángeles, pastor, poseen la misma naturaleza, sustancia u ontología espiritual, ¿cierto o falso? No, eso lo estás diciendo tú. Eso lo estás diciendo tú. Para mí eso es los ángeles no poseen la misma, no tienen la misma naturaleza los ángeles. Óyeme. Cuando me dice la misma naturaleza, ¿de quién? ¿De Dios? No. Entre los ángeles. No te estoy mencionando que los ángeles tengan la naturaleza de Dios. No. Te estoy hablando de los ángeles solamente. Ok. Ellos poseen la misma sustancia espiritual, ¿cierto o falso? Cierto. Deberían ser de la misma naturaleza espiritual, pero la Biblia dice que ellos son espíritus. Hay espíritus, ahí voy. Entonces, la Biblia dice, siendo ellos miles, la Biblia dice espíritus, al igual ángeles. Claro. Entonces, bueno, ya usted reconoció que en realidad hay tres espíritus. Bueno, aquí Joaquín Urrutia está diciendo: siendo los ángeles espíritus y siendo que existen miles de ángeles, la Biblia llama en plural espíritus. Y eso lo podemos ver en Hebreo 1:7. Dice: el que hace a sus ángeles espíritus en plural. ¿Por qué se habla en plural? Bueno, porque hay más de dos espíritus, refiriéndose a los ángeles. Entonces, como cada ángel es espíritu y hay muchos ángeles, al referirse a ellos se les dice en plural espíritus, porque hay varios espíritus.
En Hebreo 12:9 dice el Padre de los Espíritus, el Padre de los Espíritus. Bueno, y ese Padre de los Espíritus es Padre porque es el creador de esos espíritus, que dentro de su contexto es nuestro Padre. Entonces Joaquín Urrutia dice que se les llama a los ángeles espíritus, porque son muchos ángeles donde cada uno de ellos es espíritu. Y eso es muy importante, porque precisamente en la Biblia nunca se habla de espíritus para referirse a las tres personas de la Trinidad, ni siquiera se dice por atributos. Entonces, si el Padre es un espíritu, el Hijo es otro espíritu y el Espíritu Santo, por definición, es otro espíritu distinto al espíritu del Padre y al espíritu del Hijo, entonces la Biblia, tendríamos que encontrar en la Biblia espíritus. De la misma manera que cuando se habla de los ángeles, se encuentra en plural espíritus. Pero la Biblia nunca dice tal cosa. Ni lo dice, ni siquiera lo insinúa. Ni por atributo, ni por nada. Porque no hay varios espíritus divinos. También podríamos traer a consideración algo interesante. Y podríamos hacernos una pregunta. ¿Por qué los seguidores de Ángel García no sabían esto? ¿Por qué los seguidores de Ángel García no sabían que habían o que existían tres espíritus divinos? Ángel García tiene muchos seguidores de años, que lo conocen de años. Entre ellos a Rodrigo Ubiarco y otros. Y cada uno de ellos, los que han podido hacer debates, cuando se les dice que si ellos creen en varios espíritus, ellos dicen no, la Trinidad nunca ha enseñado tal cosa. Y es cierto, la Trinidad nunca había enseñado tal cosa. La Trinidad ortodoxa jamás se atrevió a llegar hasta donde se ha atrevido a llegar el señor Ángel García con sus declaraciones. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué estos seguidores de Ángel García no sabían que habían tres espíritus divinos? ¿Por qué Ángel García no les llamó la atención cuando ellos manifestaban que no habían tres espíritus divinos? ¿Y sabe por qué? Porque es una doctrina nueva, porque es algo que Ángel García ha formulado, es algo nuevo para él. Y obviamente, siendo algo nuevo para él, que él ha deducido o ha considerado por los estudios que él constantemente hace, llegando a la conclusión de que hay tres espíritus divinos, entonces sus seguidores dicen, bueno, esta enseñanza es nueva. ¿Qué les va a tocar hacer a los seguidores de Ángel García? Hacer silencio y no apoyar esta nueva enseñanza de Ángel García, o unirse, o deben unirse a esta nueva enseñanza. Y esto sí sería muy triste, muy triste. Sería muy triste en el sentido de ver a personas manifestar un politeísmo de esa manera. Sería muy triste ver a personas decir que hay tres espíritus divinos, que hay tres espíritus santos por atributo. Sería algo realmente terrible, como dije hace algunos minutos, decir en adoración, benditos espíritus divinos de Dios. Los alabo, benditos y santos espíritus divinos de Dios. Bendito Espíritus Santos divinos de Dios por atributo.
Porque Ángel García dice que por atributo no hay ningún problema, que no hay problema por la intención. Y la intención es decir y considerar que cada persona es Espíritu Santo por atributo. Bueno, vamos a seguir, vamos a ver algo más de esta entrevista. Ok, otra pregunta, pastor. Ya que usted reconoce de que en la deidad hay tres espíritus, ¿verdad? Y obviamente cada persona es espíritu y ustedes llaman que son tres personas distintas. Se podría decir que son tres espíritus distintos, sí o no. ¿Por qué? Si por espíritu me estás hablando de una persona inmaterial, claro, porque el Padre es espíritu sin ser hijo, y el Hijo es espíritu sin ser padre, y el Espíritu Santo sería espíritu sin ser ni el Padre ni el Hijo. Eso en ese sentido sí serían disímiles. No hay ningún tipo de problema, aunque poseyendo la misma naturaleza o esencia, ¿no? Ok, ok. No tendría problema de responderlo con eso. Bueno, aquí ya vemos donde el señor Ángel García dice sí, no hay ningún problema, hay tres espíritus divinos, no hay ningún problema. Por atributo, pero hay tres espíritus divinos. Ok, bueno, pastor, en Juan 17:11, Jesús dice, voy a ti, Padre Santo, refiriéndose al Padre Santo. En Hechos 4:27 dice, y se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo. Ya tenemos al Padre que es santo, tenemos al Hijo que es santo, y en Hechos 4:31 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, que ustedes llaman la tercera persona. Ya que usted reconoce que hay tres espíritus en la deidad y que sí son distintos porque son tres personas distintas y cada persona es espíritu, mi pregunta es, ¿podríamos decir entonces que en la deidad existen o subsisten tres espíritus santos, sí o no? O sea, el Dios Trino son tres espíritus santos, sí o no, ¿por qué? Si por santo te refieres a un atributo comunicable, sí, tres personas, que cada una de ellas posee el atributo de ser espíritu y que cada una de ellas posee el atributo de ser santo. De todas maneras, a Jesús se le llama y negasteis al santo, ¿sí? A Jehová el Padre, sí, y no es a Jehová el Padre, a Jesús también en el Antiguo Testamento, en Isaías 57:15, se le llama el santo. Tú cuyo nombre es el santo, que habitas la eternidad, ¿sí? Y dice Hechos 3, y negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, ¿sí? Entonces, y al Espíritu Santo, por supuesto que él es santo por definición. Ahora, lo que tendríamos que entender es que ser santo es simplemente, al igual que ser espíritu, un atributo comunicable de la divinidad. A menos que usted me diga que usted no es santo, ¿sí? Y a menos que yo diga no, pero pastor, pero estamos hablando en cuanto a Dios. ¿Por qué? Porque obviamente, si tú me preguntas a mí, Urrutia, los ángeles son espíritus, yo digo amén, la Biblia lo dice en plural, amén. Y los ángeles son santos. ¿Cuántos espíritus santos con la ontología o la sustancia angelical? Yo te digo, hay miles de espíritus santos con esa ontología. Pero hablando de Dios, tú acabas de reconocer que hay tres espíritus santos. Pastor, ahora te quiero poner videos. Sí, ojo. No que hay tres espíritus santos en el sentido de que a ellos nominalmente a cada uno se le puede llamar o se le puede designar con el nombre de Espíritu Santo. Porque, ¿cómo así, pastor? ¿Hay o no hay tres espíritus santos? Ya va, un momento, como atributo, pero no como nominación, no como nominación personal que designa su nombre. Ojo con esto, porque una cosa es lo nominal y otra cosa es el atributo. Así que si tú quieres hacer esto para pretender ir después a Efesios 4:6 a decir que hay un espíritu, ¿verdad? Entonces eso te va a salir el tiro por la culata y yo te voy a reducir todo eso a lo absurdo porque estamos hablando de atributo, no de nominación, no de una designación por nombre. Así que yo no quiero decir con lo que estoy diciendo que al Padre tú le puedas llamar el Espíritu Santo, ni que al Hijo tú le puedas llamar el Espíritu Santo, porque a nivel nominal al Espíritu Santo solamente se le llama al Espíritu del Padre y del Hijo. A nivel nominal. Ahora, por el hecho de que ellos posean el atributo de ser espíritu y porque ellos posean el atributo de ser santo, no se puede inferir de ello automáticamente que el nombre del Padre sea el Espíritu Santo o que la designación nominal del Hijo sea el Espíritu Santo, pues solamente le pertenece al Espíritu Santo. Al igual, justamente pudiera decir,
Según tu Perdóname. lógica, pastor, sería un pecado de... Bueno, vamos a analizar algunas cosas que se han dicho. Urrutia pregunta, ¿en la deidad existen tres Espíritus Santos? Y Ángel García responde, si es por atributo, sí hay tres Espíritus Santos. Por atributo. Sí existen tres Espíritus Santos. Tres Espíritus Santos. Cada persona es espíritu y cada persona es santo. Y como cada persona es distinta, entonces hay tres distintos Espíritus Santos. Bueno, ¿qué más podríamos decir referente a esto? García también dice, nominalmente solo se le puede llamar a la tercera persona de la Trinidad Espíritu Santo. Entonces, Ángel García está diciendo, bueno, como atributo, el Padre es Espíritu Santo, el Hijo es Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Espíritu Santo. Pero solamente se le puede llamar a la tercera persona de la Trinidad Espíritu Santo. Entonces, aquí podemos ver que por atributo hay un Espíritu Santo Padre, también hay un Espíritu Santo Hijo y por atributo también hay un Espíritu Santo Espíritu Santo. Entonces, también vemos que García cita Efesios 4:4, donde dice hay un solo espíritu. ¿Qué puedo yo ver aquí? Bueno, puedo ver que García cree que cuando se lee en Efesios 4:4 que hay un espíritu, él cree que ahí dice hay un Espíritu Santo. Y no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que hay un Espíritu Santo. La Biblia dice que hay un espíritu. Ahora, si usted le va a atribuir que ese solo espíritu es el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es el único y solo espíritu que se habla en Efesios 4:4. Y si el Padre es espíritu, como lo encontramos en Juan 4:24, entonces el Padre es el Espíritu Santo. Usted no puede decir ni pensar que Pablo está hablando nominalmente en Efesios 4:4. Pablo dice, hay un espíritu. Así como hay un cuerpo que se llama iglesia, también hay un espíritu que bíblicamente se le llama Espíritu Santo. Eso es distinto. Entonces, en Efesios 4:4 se está hablando de que hay un solo espíritu. Y si ese solo espíritu es el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es el único y solo espíritu que menciona Pablo en Efesios 4:4. Y repito, si el Padre es espíritu y solamente hay un espíritu, el cual es el Espíritu Santo, entonces el Padre es ese solo espíritu. Bien. ¿Por qué cree usted que al Espíritu Santo se le llama Espíritu Santo en la Biblia? ¿No será porque es espíritu y es santo como algo que solamente tiene la persona divina de Dios en esa esencia, en esa naturaleza divina? ¿Por qué Espíritu Santo? Bueno, porque la palabra, porque es espíritu y porque es santo. Sencillamente, ¿verdad? Vamos a seguir escuchando la entrevista. Decirle al Padre Espíritu Santo, sí o no, ¿por qué? O sea,
¿sería un No. pecado decirle al Padre Espíritu Santo sí o no? ¿Por qué? Son una semántica incorrecta. No un pecado, una semántica incorrecta y que la Biblia no autoriza. Ahora, si tú me buscas el texto donde la Biblia nominalmente te dice que el Padre, tú lo puedes llamar el Espíritu Santo, el problema no es donde la Biblia te lo prohíbe, el problema es donde la Biblia te lo autoriza. Bueno, delicado esta parte. Porque el señor Urrutia pregunta, ¿se le puede decir al Padre Espíritu Santo? Y García dice, es una semántica incorrecta. O sea, es incorrecto decirle semánticamente al Padre Espíritu Santo. ¿Y por qué es incorrecto? Según Ángel García, porque la Biblia no lo autoriza. Y bueno, ¿y qué es lo que la Biblia sí autoriza cuando hay expresiones que semánticamente no lo encontramos en la Biblia? Entonces Ángel García dice, no, como en la Biblia no se le dice al Padre Espíritu Santo, entonces es incorrecto decirle al Padre Espíritu Santo. Pero eso traería serias complicaciones, por lo menos para el mundo trinitario, porque tampoco se le podría decir al Espíritu Santo el invisible, ya que eso solamente es una palabra que se le atribuye al Padre. El inmortal, el invisible. Entonces, esos términos son incorrectos para aplicárselo al Espíritu Santo. Tampoco podríamos decir que el Espíritu Santo es el Dios verdadero, o llamar al Espíritu Santo como el Dios verdadero, cuando solamente es un calificativo para el Padre. Entonces, si vamos a hablar de que no se le puede decir al Padre Espíritu Santo, porque para García semánticamente es incorrecto, eso va a traer muchas complicaciones para el señor Ángel García. Y él dice, la Biblia no lo autoriza. Pero entonces, si la Biblia no lo autoriza, según Ángel García, entonces realmente en esa misma consideración de interpretación no se pudieran decir muchas cosas que semánticamente y literalmente solamente lo encontramos en la Biblia. Vamos a seguir escuchando. ¿Me podría citar el versículo? Ya que estás tan seguro, yo quiero que tú me lo cites aquí. No, porque es lógico, pastor, de que, o sea, por lo menos es lógico, pero los ángeles son santos, lógico, ¿cierto? Pero, sí, pero lógico, pero semánticamente incorrecto. Y yo estaba leyendo hoy una teología de este señor Charles Riley. Pastor, ya va, pastor, pero una pregunta, ¿por qué es incorrecto si no hay un solo versículo que diga Dios son tres personas y ustedes sí lo aseguran y lo dicen repetidamente? Y esa es su premisa y su doctrina, pero semánticamente eso no está en la Biblia. Ahora, ¿por qué es incorrecto? La Biblia se dice que el Padre es Espíritu, Juan 4:24, el Padre es Santo, según Hechos. Bueno, Urrutia está haciendo una pregunta que es elemental, porque claro, si Ángel García dice que es incorrecto decirle al Padre Espíritu Santo, siendo el Padre Espíritu y Santo, y dice que es incorrecto porque semánticamente no es bíblico, entonces, o sea, caemos a lo absurdo. Joaquín Urrutia dice, bueno, pero tampoco podríamos decir que Dios es un ser donde existen tres personas. Eso es incorrecto semánticamente y la Biblia tampoco lo autoriza. 4, Juan 17:11, entre otros textos. Y entonces tú dices, no, Urrutia, yo no le puedo llamar Espíritu Santo al Padre porque en la semántica bíblicamente no está literalmente. Sí. Pero gramaticalmente y literalmente tú tampoco tienes un texto que diga Dios tres personas, pero ustedes lo repiten como que si fuera una verdad absoluta que la Biblia lo diga. ¿Por qué está mal? Ya va, perdón, pastor, una pregunta. ¿Por qué está mal decirle al Padre Espíritu Santo
Y no está mal decirle a Dios tres personas. ¿Cuál es la diferencia si por lo menos no hay un solo texto que diga que el Padre es Espíritu Santo con la posición de santo, ¿no? Pues sabemos que es, ¿verdad? Una posición. Santo es una posición de espíritu. Ok. Pero no hay un solo texto que diga Dios tres personas. Claro, Joaquín Urrutia está diciendo, porque García dice, bueno, muéstrame un texto donde nominalmente se le llama al Padre Espíritu Santo. Entonces, García entra en un terreno bastante complicado, porque él dice, muéstrame un texto donde nominalmente, o sea, donde literalmente se le llame al Padre Espíritu Santo. Ahora, si no lo encuentras, no se le puede decir así al Padre. Sería incorrecto. Semánticamente sería incorrecto. Pero entonces si nosotros nos vamos a colocar en esa y decir, ¿dónde? Muéstreme un texto donde el Espíritu Santo se le llame el sabio Dios. Ya que hay versículos donde al Padre se le dice el único y sabio Dios. Entonces el Espíritu Santo no se le podría decir así, que Él es el sabio Dios, porque semánticamente no hay un texto donde se diga eso del Espíritu Santo. Tampoco podríamos decir que el Espíritu Santo se le pueda llamar el Dios viviente. ¿Por qué? Porque no hay un texto que lo diga. Entonces, como no hay un texto que lo diga, para García, entonces la Biblia lo prohíbe. Entonces, el término Dios viviente siempre se le aplica al Padre. De tal manera, no podríamos decir que el Espíritu Santo, o no podríamos decirle al Espíritu Santo Dios viviente. Y de esa manera podríamos colocar muchos ejemplos más. Inclusive, tampoco a la segunda persona de la Trinidad se le podría llamar Dios viviente. Que entre otras cosas, cuando Jesucristo preguntó quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos que Jesucristo, como el Mesías, como el ungido, es el Hijo del Dios viviente. Pero ¿cómo podría ser Jesucristo el Hijo del Dios viviente y al mismo tiempo ser el Dios viviente como lo es el Padre? Ahora, si el término definido, el Dios viviente, es para mencionar al Padre, entonces Jesucristo sería el Hijo del Dios viviente, como el Mesías y el ungido, pero no sería el Dios viviente como lo es el Padre. Pero vamos a seguir adelante. Literalmente. Pero sí por lo menos refiriéndose al Padre que es santo. Ahora, ustedes también dicen, pastor, ustedes también dicen que el Hijo es el único Dios verdadero. Ustedes también dicen, ustedes también dicen, no, pero es que te estoy formulando la pregunta. Ustedes también dicen que la tercera persona es el único Dios verdadero. Entonces, ¿por qué ustedes lo dicen y para ustedes creen que está bien cuando no hay un solo texto que del Hijo se diga el único Dios verdadero? No hay un solo texto que de la tercera persona se diga el único Dios verdadero, al igual Dios tres personas. ¿Y por qué está mal yo llamarle al Padre, que es Espíritu, llamarle Espíritu Santo? Y si está bien llamarle el único Dios verdadero a la tercera persona, a la segunda persona, cuando no está gramaticalmente en la Biblia, ni tampoco dice Dios tres personas. Dígame usted, explíquenos cuál es la diferencia, por qué su premisa sí es cierta y lo que dice Urrutia es incierto. ¿Por qué? Explíquenos eso aquí. Lo que tú estás diciendo es incierto, primero porque no hay texto, escucha, no hay texto donde nominalmente se designe al Padre o se le llame por el nombre de Espíritu Santo. En segundo lugar, no hay un texto bíblico tampoco donde se le llame al Hijo o se le designe nominalmente como Espíritu Santo. Por eso te digo, si la designación que estás diciendo es atributiva, yo estoy de acuerdo contigo. Pero si es nominal, es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, que cada uno de ellos sea espíritu, porque tiene el atributo, y que cada uno de ellos sea santo,
porque posee el atributo de la santidad. Si en ese sentido te refieres a él como tal por su atributo, pero no por designación nominal, entonces sí sería semánticamente correcto en cuanto a la intencionalidad del que se refiere a ellos como tal. Bueno, entonces volvemos a lo mismo. Ángel García está pidiendo textos donde semánticamente o literalmente se muestre que al Padre se le diga el Espíritu Santo o Espíritu Santo por atributo o al Hijo. Vamos a escuchar otra parte de esta entrevista que realmente me parece muy, muy interesante. De manera muy particular y siendo muy sensato con mi juicio, creo que es una entrevista donde por causa de las preguntas que hace el señor Joaquín Urrutia, hace que el señor Ángel García manifieste una nueva teología, una nueva doctrina dentro del dogma trinitario, La verdad no sé cuántos van a acogerse a esta nueva enseñanza, no sé cuántos se van a unir a este politeísmo explícito, pero eso lo vamos a ver con el uso del tiempo, ¿no? Vamos a ver una parte más de esta entrevista. No, no, Pastor, ahora te voy a hacer la pregunta por atributo, pastor. Por atributo, ¿yo le puedo llamar al Padre el Espíritu Santo, sí o no? ¿Por qué? Sí, bueno, por atributo. Si puedes referirte a él como el santo, como el verdadero. No. Pastor, la pregunta es específica. Por atributo, tú dijiste que si tú le puedes llamar al Hijo el único Dios verdadero. Entonces, por atributo, yo le puedo llamar al Padre el Espíritu Santo, sí no, o ya no. Va. Yo no le llamo al Hijo por atributo el único Dios verdadero, se lo estoy llamando por ontología. Una cosa es por atributo, lo mismo, por ontología, por lo que Él es. Ok. Entonces, Él es Yahvé. ¿Acaso el Padre no es Espíritu Santo? Bueno, y aquí esto cada vez se pone un poco más interesante. Ángel García dice, claro, frente a una pregunta que hace Urrutia, ¿puedo llamar al Padre Espíritu Santo? Por atributo, ¿puedo llamar al Padre Espíritu Santo? ¿Cómo puedo llamar al Hijo Dios verdadero? Entonces García responde, yo no llamo al Hijo Dios verdadero por atributo, sino por lo que el Hijo es. Y Urrutia pregunta, ¿acaso el Padre no es Espíritu y es Santo? Es que ese es el tema. Si Ángel García llama al Hijo Dios verdadero por lo que Él es, entonces por lo que el Padre es, también se le puede llamar Espíritu Santo. No tiene, realmente lo que está tratando de hacer García es escabullirse, ¿no? Porque una herejía va trayendo otras declaraciones heréticas. Por eso sería bueno de que Ángel García, si él, bueno, él dice que es humilde, que él reflexiona y cuando se equivoca, él manifiesta que se equivocó y pide perdón. Pienso que es aquí donde él puede manifestar una vez más su humildad y decirle a la gente, me equivoqué, en gran manera me equivoqué. No son tres espíritus divinos, no son tres espíritus santos por atributo, me equivoqué. Sigamos predicando la Trinidad como se ha enseñado por siglos, porque esta es una nueva Trinidad. Es una nueva Trinidad. ¿El Padre es Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí, pero sin artículo. El artículo definido. Bueno, vamos a continuar. Bueno,
Aquí Joaquín dice, ¿acaso el Padre no es Espíritu y es Santo? ¿O acaso el Padre no es Espíritu Santo o es el Espíritu Santo? Y entonces Ángel García dice, sí es Espíritu y es Santo, pero sin artículo definido. Ojo con eso, ojo con eso. Entonces, Ángel García lo que nos está diciendo es que cuando se lleva el artículo definido, solamente se refiere a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. O sea, por nominación, solamente la tercera persona es el Espíritu Santo. Por atributo, cada una de las tres personas es Espíritu Santo. Pero cuando se habla con el artículo definido, el Espíritu Santo, para García solamente se habla de la tercera persona. Y volvemos a tener un gran problema, porque si vamos a tomar lo que dice García, de que por causa del artículo definido, permítame traer algunos ejemplos. En Timoteo 1:17 dice, al Rey de los siglos. Al Rey, no a uno de los reyes. No a un rey de los siglos, no. Al Rey de los siglos. Eso es definido. Y aquí se está hablando del Padre, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Y ahora dice, al único, refiriéndose Pablo está hablando del Padre, al único y sabio Dios. Entonces para Pablo, el Padre es el único y sabio Dios. Al único, definido. No a uno de los únicos, no. O a un único, no. Al único y sabio Dios. Eso es definido. Timoteo 6:15. El bienaventurado. El bienaventurado. No uno de los bienaventurados. No. El definido. El bienaventurado y solo. Pablo hablando sobre el Padre. Y solo, el Padre es solo soberano. Entonces, aquí Pablo nos está mostrando que el Padre es el solo, ¿verdad? El solo soberano. Vamos a seguir viendo la entrevista. Eso, ojo con eso, ojo con eso. Sí, porque tigre no come tigre, Joaquín. Mira, pastor, hoy quiero presentarte. Mira, tengo aquí videos de tus seguidores. Mira, ellos, yo creo que si voy para la casa de ellos, ellos te tienen una estatua así como tienen a Gregorio Hernández en Venezuela prendiéndote vela. Entonces, yo tengo videos y tengo capturas de tus propios seguidores negándome lo que tú me estás afirmando hoy, de que claro, Dios sea tres espíritus. Okay. Lo entienden diferente y a lo mejor no tienen ninguna preparación. Voy a colocártelo, déjame colocártelo, pastor, y ahí te pregunto, ¿eh? O sea, esto va a ser la argumentación o la formulación, se podría decir la formulación para preguntarte. Ok, vamos a escuchar este video de Rodrigo Ubiarco. Esto fue un debate completo que Ubiarco tuvo con Cerrato, pero yo corté nomás un pedacito porque ustedes lo pueden buscar, un debate completo donde Ubiarco constantemente dice esto. Al espíritu. Ahora dice que dos espíritus, que la Trinidad, mentira, la Trinidad nunca ha enseñado tres espíritus, nunca. Refiriéndose al Ruach, al espíritu. Ahora dice que dos espíritus, que la Trinidad, mentira, la Trinidad nunca ha enseñado tres espíritus, nunca. Bueno, aquí vamos a ir terminando. Joaquín Urrutia presenta un pequeño fragmento de un debate que realizó el trinitario Rodrigo Ubiarco con el apologista unicitario Alex Cerrato. Resulta que en este debate Rodrigo Ubiarco, como todo trinitario, dice: la Trinidad nunca ha enseñado que hay tres espíritus.
¿Por qué me llaman la atención de las palabras de Rodrigo Biarco? Por varias razones. Porque él no solo dice que no hay tres espíritus. Me llama la atención es que él dice la Trinidad nunca ha enseñado. Y es verdad. La Trinidad nunca ha enseñado que hay tres espíritus divinos. Eso es una nueva enseñanza, una nueva doctrina por el señor Ángel García dentro del dogma trinitario. Entonces, Rodrigo dice, la Trinidad nunca ha enseñado que hay tres espíritus. Ahora, esto es un debate y vemos que Rodrigo Biarco, como mencioné hace unos minutos, Rodrigo Biarco es amigo del señor Ángel García hace años. Y son personas que se han levantado en contra de la unicidad de Dios a través de sus enseñanzas, debates, en fin. Pero resulta que Rodrigo Biarco no sabía que sí existen tres espíritus divinos. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que Rodrigo Biarco no sabía por parte de Ángel García que habían o que existían o que existen tres espíritus divinos en el ser de Dios. ¿A qué se deberá esto? Esto se debe a que Ángel García tampoco conocía tal cosa. Al no conocerlo, pues no lo enseñaba. De tal manera, puedo ver que Ángel García, a través de sus muchos estudios, él ha llegado a la conclusión que hay tres espíritus divinos. De tal manera, sus seguidores ignoraban tal cosa. Ahora, los seguidores de Ángel García no solo ignoraban tal cosa, sino que cuando se confrontaba a ellos de que la Trinidad creía en tres espíritus divinos, ellos lo negaban. ¿Por qué lo negaban? No solamente porque lo ignoraban, sino porque al aceptar tal cosa, ellos se sentían que si decían que eran tres espíritus, eso era politeísmo. Y de verdad que lo es politeísmo. Entonces, Rodrigo Biarco dice, la Trinidad nunca ha enseñado que hay tres espíritus. Y eso es verdad, nunca. Posteriormente, Joaquín Urrutia cita a algunas personas, por ejemplo, a un hombre llamado Santiago Sánchez, donde Santiago Sánchez dice que no hay tres espíritus divinos. También Rodolfo Salazar. También Joaquín Urrutia manifiesta que esta persona mencionó que no hay tres espíritus divinos. También lo dice Edwin Sánchez. También hay un personaje, un trinitario llamado Mike GT, donde yo hice un video explicando que la Trinidad creía en tres espíritus divinos. Y Mike GT, él dice, Polo es mentiroso. Entonces me tratan de mentiroso y resulta que ahora Ángel García dice que sí, hay tres espíritus. Entonces, interesante, ¿verdad? También hay otro trinitario que se hace llamar la virtud de perdonar. También Joaquín saca un fragmento donde esta persona menciona que no hay tres espíritus divinos. Pienso que esto es muy interesante. ¿Por qué todas estas personas trinitarias, inclusive en un debate que sostuvo Manuel Solís con Wilson Villegas, Manuel Solís también dice no son tres espíritus divinos? Mike Latorre dice no son tres espíritus divinos.
James White, que es un gran apologista trinitario, dice no son tres espíritus divinos. Luis Carlos Reyes también dice no son tres espíritus divinos. Es que ningún trinitario en la historia ha dicho semejante cosa. Los seguidores de Ángel García ignoraban tal cosa. Tanto así que ellos manifestaban no haber tres espíritus divinos porque ellos sabían que si lo aceptaban era caer en un explícito y claro politeísmo. Pero ahora Ángel García, que es el maestro de ellos, está enseñando de que sí hay tres espíritus divinos y que hay tres espíritus santos por atributo en el ser de Dios. Entonces, vamos a dejar esto hasta aquí. Creo que es más que suficiente. De verdad, sería algo terrible decir espíritus divinos de Dios, espíritus santos divinos de Dios. Así sea por atributo. Espíritus santos de Dios. Espíritus divinos de Dios. Los alabo espíritus santos. Así sea por atributo. Bueno, amigo trinitario, déjanos tu comentario. Quisiéramos leerlo. Quisiéramos que nos comentaras si ahora crees como está enseñando el señor Ángel García, o si consideras que eso es un politeísmo que hay que rechazar. Posteriormente estaré enseñando acerca de Hechos capítulo 2, versículo 32 y versículo 33 y Efesios 4, versículo 4. No siendo más, Dios le bendiga. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, que le des clic a la campana para que estés informado de los futuros estudios que estaré realizando. Regálanos un like si este video fue de bendición para tu vida. Apóyanos que este canal siga creciendo y siga siendo de bendición para muchos hermanos, inclusive amigos trinitarios que cada día entienden más la unicidad de Dios. También ayúdanos a compartir este video. Ayúdanos. Entonces, no siendo más, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una próxima. Bendiciones.